Les consulté si deseaban esta semana, la semana entrante músculos y eso lo exponen ustedes igual. Entonces, para todos los años anteriores, la última semana yo la dejo de colchón, pero ahora pues, no sé por qué razón no quedó. Si exponemos la semana entrante músculos y articulaciones, no van a tener semana de repaso para el examen de laboratorio de Alejandra y el mío se suma siempre esa semana. Entonces yo les consulté a las otras dos secciones y ellos dicen que sí aceptan, digamos, pasado mañana exponen músculos, articulaciones, y es decir, el tema de la semana entrante, y ahí iría paquete vasculonervioso por el tema de las venas afenas, todas las cirugías, el ciático, todo eso, ¿verdad? Entonces ustedes consulten entre ustedes, por favor, y me dicen si ustedes prefieren pasado mañana solo exponer músculos y inserciones y esto, o si se adelanta el tema de la otra semana y la semana entrante quedaría totalmente de repaso como yo lo he hecho los últimos años. Entonces ahí estamos. Consulten entre ustedes, por favor, y yo después al final, la última diapositiva, les pongo qué es lo que tendrían que exponer. Muy bien. ¿En qué aparato estamos, Luis Pedro Estrada? Articulaciones de miembros inferiores. Aparato, Luis Pedro. Motor. Aparato, ese sistema. Doctora. Sí. Desvío de relación. Correcto. Nosotros corremos o caminamos hacia la abuelita para ir a dar su besito. Ahora con la pandemia, este aparato ha sufrido mucho porque son las manos sobre las computadoras. Ya no caminamos tanto, ya no corremos, ya no nos acercamos a la gente caminando, sino que estamos sentados trabajando. Muy bien. Aparato de vida y relación. Sistema locomotor. Entonces ahí entra el osteomuscular y el nervioso y todo lo demás que va y vascular que va complementándose ahí. Muy bien. Entonces, dentro de este lo importante es que hoy vemos extremidades inferiores porque ya vimos las superiores que son esas prolongaciones del tronco y que fueron modificándose dependiendo la evolución en el tiempo, ¿verdad? Por eso hasta desde los primates hasta el Homo sapiens, la columna se fue tornando más erguida, entonces la articulación de la cadera se modifica, así como en otras especies, ustedes ven que la articulación de la cadera, como son cuadrúpedos, es totalmente diferente a la nuestra. Muy bien. Lea Acevedo, por favor. Esto es de primaria, ¿verdad? Vayan contando y me dicen al final cuántos huesos son. Que serían huesos de la extremidad inferior. Empezamos con el coxal, que serían 2. Fémur, también 2. 2 rótulas, 2 tibias, 2 peroné, 2 astrágalo, 2 calcáneo. Tenemos también 2 navicular, 2 cuboides. Los cuneiformes medial, intermedio y lateral en total serían 6. 10 metatarsianos y 28 falanges. Muy bien, entonces, miembro inferior, ¿cuántos huesos tendrá? 62. 62. Muy bien, gracias. Tenemos que aprendernos 62 huesitos. Ese es el mensaje. Quizá lo más importante, digamos, les he comentado que vi unos videos y siempre estoy pendiente de ver qué hacen otras gentes y a los alumnos vienen subiendo. Ponen el hueso de la cadera. ¿Será que hay un hueso de la cadera? No hay hueso en la cadera, el hueso es el coxal, que en su cara lateral, en la unión entre la rama horizontal del pubis y la descendente y el ilion,
se forma una cavidad glenoidea, acetábulo, que se forma precisamente del roce con la epífisis proximal del fémur, que el fémur forma entonces cabeza, y ese roce es lo que forma la cabeza y el acetábulo, que van a estar fijados por medios intrínsecos y extrínsecos, formando una articulación que permite que todo el tronco lo desplacemos a través del movimiento de los miembros inferiores. Muy bien, entonces esta mágica articulación, nosotros tenemos que cuidarla desde el momento que examinamos un recién nacido. ¿Por qué? Si los ligamentos que fijan acá al fémur, digamos, que son músculos, tendones aductores, puede ser que estén tan cerrados, tan cortos, contracturados, que alejen la epífisis proximal del fémur del coxal. Entonces, al no estar en contacto este punto de osificación con el punto de osificación del coxal, no se va a formar ni acetábulo ni cabeza. Entonces, la persona va a sufrir de una luxación congénita, le denominamos, porque ya desde vida intrauterina, ya los músculos tienen tendencia a unir, a aduccionar mucho el muslo, y eso es lo que va a hacer que se aleje y no se forme bien la articulación de la cadera. Entonces tenemos que estar muy listos en diagnosticarlo en los niños recién nacidos o en los primeros meses de vida, para que una displasia de cadera no se transforme en una luxación congénita, en la cual el individuo va a estar sin cabeza fémur, este hueso lujado completamente, por lo tanto va a estar claudicando y va a aparecer comportamiento en miembro, precisamente lo que la gente le llama estar cojeando, ¿verdad? Claudicando. Entonces, dígame, Elisa Álvarez, ¿qué fenómeno se va a dar en la columna? No sabría decirle, doctora, perdón. Lisa, Barrios, María José, Álvarez Barrios. No estoy muy segura, doctora. ¿Quién del aula quiere ayudar? Escoliosis. Escoliosis. ¿Quién es Rivas? ¿Quién más? La Parra. Ortega. López Ocampo. Marroquín Ortega. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué escoliosis? Porque se da una lateralización de la columna. Una lateralización de la columna. ¿Por qué se lateralizaría? Para compensar el peso. Para compensar el peso, pero ¿dónde va a estar el fenómeno? ¿Dónde estaría el fenómeno? En que uno de los miembros inferiores va a tener mayor longitud que el otro. Exacto. El acortamiento de miembro va a hacer que la pelvis esté desbalanceada y asimétrica. Es que eso es a lo que quiero que lleguemos. ¿Que para qué? El cuerpo íntegro, cuello, hombros, todo esté balanceado, necesitamos que estos miembros inferiores, ven, no he puesto puntero rojo y ustedes no me dicen, que estos miembros inferiores estén balanceados. Entonces las dos articulaciones de cadera tienen que estar nítidas. Ahora, estoy segura que un 80% de aquí ahorita en el aula, porque yo tengo asimetría, no tenemos del mismísimo largo la pierna y el muslo. Seguro más de algún puntito de osificación se nos fue de largo y tenemos un medio centímetro, imperceptible, pero está. Y que a la larga, peor, con estas grandes jornadas de computadora que estamos haciendo, vamos a tener problemas, ¿verdad? Yo, de hecho, sí ya tengo un par de osteofitos ahí en las dorsales. Muy bien, que me aparecieron este año. Todo el año pasado sentada, ¿verdad? Desde marzo. Entonces, viene y sabemos que el contacto, como les dije anteriormente, va a hacer que la epífisis proximal, al estar en contacto
con el coxal forma una forma esferoidea, una cabeza, y este contacto mismo hace que aquí se forme una concavidad glenoidea, que se denomina acetábulo. Para fijar esta articulación de la cabeza con el acetábulo tenemos un ligamento capitis, ¿verdad? De la cabeza. Y en este ligamento, ¿qué pasa? Aquí en este puntito oscuro dijimos, ya lo hemos dicho varias veces. La arteria femoral. Otra, ¿qué más? Arteria nutricia. ¿De qué? De la epífisis De la cabeza del del fémur. fémur. De la cabeza. Correcto. ¿Quién respondió cabeza? Maldonado. Maldonado. Muy bien. De la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque la nutricia, la grande, la nutricia, ¿dónde estaría? Todos los huesos largos, ¿dónde? Tienen su arteria. En la diáfisis. Correcto. En la diáfisis. Aquí nosotros vemos esta formación cartilaginosa que es la ceja cotiloidea. La superficie semilunar, que es donde está rotando la cabeza, también es cartílago, y la transgravidad en el fondo. Sí, esta cabeza por osteopenia, esto va para los fumadores. La gente que fuma tiene osteopenia a lo largo de la vida. Ahorita no, porque son jovencitos. Después vienen los problemas. Así es que pongan atención, no deben fumar. Muy bien. Entonces, si esta cabeza se reduce porque tenemos un poquito de osteopenia, o bien el ácido condroitín y glucosamina omega 3 de este cartílago se reduce y la cabeza se introduce, o bien esta ceja cotiloidea también se desconfigura por falta de esos nutrientes y la cabeza se introduce, ¿qué es lo que nos va a producir? Que se comprima la arteria Nos puede nutricia de la producir cabeza del una fémur. necrosis. Que se va a ir hasta el fondo la cabeza y esa cabeza va a estar comprimiendo ese ligamento y el ligamento va a la arteria nutricia. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Me dijeron ya? Necrosis avascular. Necrosis necrosis. de la cabeza. Una necrosis de la cabeza. Entonces, que es una patología muy frecuente, no crean. Y en jóvenes hay un síndrome, hasta un síndrome hay. Jóvenes que por alguna razón presentan necrosis de cabeza de fémur y por supuesto que hay que irles a hacer sustitución de cadera. Porque ahí las dos estructuras, tanto el acetábulo como la cabeza, tienen que ser sustituidos. Muy bien. Aquí aprovechamos para ver la anatomía general de aquí, de esta epífisis proximal. Perdón, ¿cómo se llama esto que estoy señalando? Marlin, Argueta. Agujero oxidador, doctora. Muy bien, el agujero. ¿Y esto blanquecino qué es entonces? Es la membrana obturatriz. Correcto. Es la membrana obturatriz. Muy bien. Ya dijimos cabeza. Entonces, esto, ¿cómo se denomina, Marlin, Ariadna? Cuello, doctora. Ah, sí. ¿Qué dice Bach, Francisco? Es el cuello del fémur. ¿Qué dice Valcárcel? Seguro, doctora, yo también diría que el cuello. ¿Perdón? No estoy seguro, yo también diría que el cuello. El cuello anatómico. Ah, gracias. ¿Quién respondió? Rafael González. Les recuerdo que si me dicen solo la mitad de la respuesta tienen 0. ¿Por qué? Porque hay dos cuellos.
Si hay dos cuellos, resulta que, ¿dónde estuvo la fractura? Entonces, en el cuello. ¿Qué cuello? ¿El anatómico o el quirúrgico? Se dan cuenta que no es solo de responder, porque no es como escuelita primaria. Aquí ustedes tienen que puntualizar, se los he dicho. Tienen que ser súper listos porque se nos complica la existencia. Aquí va a haber un gran ligamento y aquí está la inserción para fijar la cabeza. Miren. Muy bien. Cuello anatómico, que es lo que estamos viendo aquí. Entre el cuello anatómico y aquí ya la parte de donde están los dos trocánteres, línea intertrocántea, aquí discurre la arteria circunfleja. Hay una arterita que es la circunfleja del cuello, en este caso es anatómico, del fémur. Aquí teníamos ese mismo ligamento. Muy bien. Después del cuello anatómico viene trocánter mayor, que es más lateral, y trocánter menor, que es un poco más anterior. Entre los dos trocánteres, si es la cara anterior, tenemos línea intertrocanteria. Y si es en la cara posterior, cresta intertrocanteria. Muy bien. Lee, por favor. ¿Y a quién le toca? Barrios Bautista. Sí, doctora. Diartrosis sinovial esferoidea, cavidad cotiloidea, acetábulo, cabeza femoral, ligamentos redondo, iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Muy bien. Entonces tenemos que una articulación compleja, porque es esferoidea. Miren todo el movimiento que hace anteriorización, lateralización, posteriorización, es decir, una como flexión y una retroflexión, y sobre todo en esas balletistas o en esas gimnastas que forzan los ligamentos y todo eso a hiperextenderse. Muy bien. Entonces tenemos aquí lateralmente el trocánter mayor, pero tenemos un gran ligamento aquí, el redondo, ilio que va del ilium al fémur, el isquio del isquión al fémur y del pubis al fémur. Estos ligamentos puede ser que estén tan contracturados que sean los que nos dé una displasia de cadera. Por eso es que tenemos que dominarlos todos. Donde se insertan y todo para los que les toca articulación de cadera pasado mañana. Muy bien. Bautista. ¿Quién leyó? ¿Quién me respondió ahorita? ¿Barrios fue quien leyó? No, leyó Bautista, doctora. Entonces, Castillo. Dígame en esta imagen, ¿qué mira Castillo? Puedo ver la rama superior del pubis. No. Perdón. Articulación de cadera. Uy, doctora, esa sí no me la sé. ¿Qué miran la articulación de cadera de esta imagen? No hay cartílago, doctora. Exacto. Fíjense que ustedes pueden observar aquí. Aquí está la cabeza, pero la cabeza no se ve redondita. Se mira más bien con espículas, miren, donde aquí está hueso contra hueso. Entonces hace una osteoartritis, donde no hay cartílago, empieza a rechinar el hueso, por así decirlo. Aunque en esta también ya se mira que está anormal. Miren, aquí esta paciente tenía algún problema de osificación, pero sí hay distancia entre el acetábulo. Aquí casi no hay distancia y se miran esas espículas. Muy bien. Esa rodilla, ¿qué miran de esa rodilla? Vamos a ver, ¿por dónde vamos? Entonces, permítanme, esta rodilla me lo va a describir Cordero, Fernando. Los cartílagos también están comprimidos, ¿no? Pero aquí hay bastantito, aún todavía hay, mire. Cuando está esto con osteoartrosis de rodilla, se ve igual que aquí.
completamente comprimido el cóndilo contra el platillo tibial. Pero puede ser que ya haya algún cambio. Aquí ligamentos, hay alguna malformación ya. Y tobillo, pues tobillo lo que se mira es una posición como en genu no, esto es pie varo, o un poquito pie Equinovaro. equinovaro, exacto, aquí. Muy bien, estas otras dos caderas no se ven muy bien, ¿verdad? Se observa, no nos permite, pero esta sí está, se está introduciendo hasta aquí, miren, pero no se ve bien la formación de la cabeza del fémur. Esta persona obesa. Y miren la columna, ya se mira, miren cómo me dijeron que se denomina esta desviación lateral. Escoliosis. Escoliosis. Correcto, escoliosis. Muy bien. Y aquí viene, sí. Disculpe, tengo una pregunta. Digamos que en un paciente que tenga el pie equinovaro, esta se me olvidó cuál es el nombre, pero Osteoartrosis. sí, perdón, la osteoartrosis puede ser por el impacto o la falta de alineación que tiene el pie. Si Y tuviera esto, no necesariamente va a tener osteoartrosis. La osteoartrosis va a ser de cuando la persona, niñito, empiece a caminar, va a estar castigando la articulación en lugares donde no debería ser. Fíjese que esto, realmente, si nosotros tuviéramos cuidado, yo cuando fui coordinadora de anatomía en San Carlos, los 9 profesores hacen, más o menos llevan una guía, pero el ingeniero García Santana, ay, no sé qué pasó aquí. El ingeniero García Santana me preguntaba, ¿qué desea que enseñemos? Entonces yo le decía, mire, esto y esto, en ojo quiero los cambios de presión de los líquidos, en articulaciones quiero la mecánica, la dinámica, ¿cómo se llama? Mecánica de las articulaciones, cosas así, para que estudien en física ustedes esto. Entonces, claro, si el pie se está apoyando anormalmente, y peor, con un pie aquí no va a estar la carga aquí, sobre el peroné, cuando tiene que estar aquí, en la garganta astragalina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos vamos a lo que les estaba yo recomendando y casi exigiendo, y es que con los niños recién nacidos y de menos de 1 año tienen obligación de estar evaluando que no haya displasia de cadera. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Simple y sencillamente se pueden reunir los piecitos y nosotros con mucha gentileza las rodillitas de los niñitos las tomamos con nuestro pulgar y las hacemos llegar hasta al borde de la cama. Es decir, posición de ranita, para que veamos que la parte de la rodilla llega hasta la cama y esta epífisis proximal está entrando en contacto con esto. Si los ligamentos o músculos aquí aductores no permiten que se abra la pierna, es terrible problema, porque vamos a tener una displasia al inicio y después una luxación congénita. Hay que ponerles almohadita de Thomas para que tengan las piernas completas en esa posición de ranita, pero si son nenitos, pues antes de que cumplan el año hay que hacerlo, si no ya para después es operación y es un montón de complicaciones. Estos ángulos son los que tenemos que aprender a medir. Acetabular, el índice acetabular, miren, y así. Entonces tenemos que aprender a medirlos. El traumatólogo, el pediatra tiene obligación de enseñárnoslo y nosotros verlo, ¿verdad? Porque se manda a hacer radiografías para medirlos. Muy bien, ¿a quién le toca? Bautista, Castillo, Cordero, Cortés, ya le pregunté. De León Álvarez, Luis Miguel. Fémur, extremo superior, cabeza, cuello, trocánter menor, trocánter mayor y cuello. Bueno, cuello quirúrgico y cuello anatómico. Exacto. Aquí ¿cuál es este? El que está señalando solo dice cuello, pero Por eso le estoy preguntando cuál es ese. ese es el cuello anatómico y el cuello quirúrgico después. Ajá. Correcto. El más distal va Más distal. a ser el quirúrgico.
Ujú. Muy bien. Esto ya lo dominamos, ¿verdad? Aquí en el cuello anatómico se presentan una cantidad de agujeros que son orificios de arterias nutricias. Pero lo grave es que cuando ya tenemos osteopenia, osteoporosis, esos agujeros se vuelven enormes. Y eso es lo que permite que a la hora de un trauma, o solo bajando una gradita, los fumadores o las señoras mayores ya sin efecto hormonal que facilite la absorción del calcio, de los cristales de hidroxiapatita de calcio, resulta que aquí está tan poroso que una caídita, bajando unas gradas, lo que es ¡zas! Fractura, ¿cómo se llama? Solución de continuidad. Y la gente dice, ay, es que tuvo fractura de cadera. ¿Será fractura de cadera? Es fractura de cabeza de fémur, ¿verdad? El cuello realmente es el que sufre la solución de continuidad. Muy bien, y le toca leer a Donis. A mi doctora. Fémur, extremo inferior. Cóndilos femorales, medial y lateral. Epicóndilo y tubérculos supracondileos, medial y lateral. Condilios, perdón. Medial y lateral. Para inserción del gastrocnemio y lateral popliteo. Perdón, doctora, es que no tengo lentes. Tubérculo del abductor. Dígame una cosa. De esto, ¿qué cóndilo es? Medial. ¿Por qué? Porque está hacia el centro del cuerpo. Si está hacia, lo voy a decir mal, pero si está hacia afuera, es el lateral. Si está más hacia el centro, hacia el corazón, es medial. Pero ¿cómo anatómicamente usted dice que ahí es medial? ¿Qué referencia anatómica usa para decir que eso es medial? La posición de la cabeza del fémur. Correcto, chicos. Muy bien. Si sabemos que la dirección de la cabeza del fémur es medial, hacia el eje del cuerpo, este es el cóndilo medial. Por lo regular, esta es la posición anatómica. Aquí estaría la cadera y aquí estaría la rodilla, y el fémur está en este ángulo. En las mujeres, como se recuerdan que la pelvis es mucho más ancha, más el ángulo. Entonces, este cóndilo casi siempre va a ser más grande porque soporta más peso por el ángulo. Es pura física. Por eso les digo que hay que aprender física en primer año para entender todas estas cosas. La traumatología, todo lo óseo, lleva mucho análisis físico. Muy bien. Entonces, tenemos que... Vamos a tener tubérculos supracondilios, este es el medial y este es el lateral. El medial y lateral, para la inserción de los músculos gastrocnemios. ¿Cuáles son los gastrocnemios, Luis Pedro? Sí, aquí estoy. Es los gemelos. ¿Cuándo vimos esos músculos y les dije, no nos vamos a equivocar porque este es un nombre que se utilizaba equívocamente antes? Porque ¿dónde encontramos los gemelos? Marcos. Posteriores al peroné y Ana Patricia. En la región posterior de la pierna. Es el músculo de la pantorrilla, ¿o no? Rafael, ¿dónde encontramos los gemelos? En la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y también en la cara poplitea por encima del cóndilo medial del fémur. No sé. Hernández Murillo. No estoy seguro, doctora. Doctora, ¿están en la región pélvica? Cerca de los Doctora, glúteos. en la cara externa del y el
¿Quién habló? ¿Quién fue el varón que acaba de hablar? Fernando Cordero. Fernando. Se los dije cuando vimos pelvis. Aquí están los gemelos. Miren, y les señalé qué región era. Claro, es ahí algo mesializado, o sea, son los gemelos. En la región pélvica, cerca de los glúteos. Estos de la pierna se llaman gastrocnemios. Para todos los que me dijeron todo el montón de cosas ahí, todos hubieran sacado 0 en el examen. Los gemelos es en la región pélvica y los gastrocnemios son esos, los posteriores que ustedes me señalaron. Muy bien. Y lateralmente popliteo. Entonces aquí se insertan gastrocnemios. Fíjense bien que este es otro que yo ya se los he dicho varias veces. Si el músculo ejerce su acción en la pierna, ¿dónde se van a insertar? En el tubérculo mayor. En el muslo. En el muslo, exactamente. Les he dicho, si ustedes están cayendo, se agarran, se cuelgan de su camisa. No, ustedes se toman, se agarran, hacen prensión de una estructura que esté vecina, cerca. Entonces viene uno y tazo de la mesa, digamos, si nos resbalamos ahorita, estás en la mesa, es que tomamos, pero no agarramos, ay, me voy a agarrar de mi camisa para no somatarme, no. Es decir, los músculos de la pierna se insertan aquí en el muslo. ¿Qué músculos se insertan en el trocánter mayor? Ana Patricia. ¿Qué músculos de qué región? Pues no específico, ya que no lo saben todavía. ¿Quién quiere responder? Sería de la región glútea. Claro, de la pelvis, porque como es esto, es posterior, porque aquí estamos en cara posterior, miren. Entonces va a ser de la región glútea los que se van a estar insertando en el fémur. Por eso si nosotros queremos tener firmes los glúteos, tenemos que trabajar cara posterior del muslo. Y si queremos trabajar cuádriceps, ¿con qué nos ayudamos para trabajar cuádriceps? ¿Qué región recubren los cuádriceps? La parte anterior de la pierna. Le quiero corregir algo, ¿quién es Renata? ¿Quién es Lourdes? ¿Quién contestó? Sofía La Parra. Sofía La Parra. Los bastos medial, que viene acá, que están adelante, cara anterior del muslo, basto medial, basto lateral, se insertan aquí, en la cara posterior, en la cresta posterior, aquí está, miren, en la línea áspera del fémur. Aquí vienen a insertarse los bastos, que son el cuádriceps, son las diferentes cabezas del cuádriceps. Entonces, están la gran masa anterior al muslo, pero dan la vuelta, giran y se posteriorizan y se insertan hasta aquí, miren. O sea que estamos hablando del cuádriceps en todas las caras del fémur. Anterior, medial y lateral. Eso ustedes pasado mañana me lo van a explicar bien explicadito porque, y encima tienen que saberse, acuérdense, irrigación y todo. El basto, el cuádriceps, ¿dónde se va a insertar entonces? El origen. ¿Quién da más? En los labios de la línea áspera. Origen, no en los laterales. ¿Dónde? En la cara anterior del cuerpo del fémur. En los 2/3 proximales de la cara anterior del cuerpo del fémur. No. ¿Qué ejercicio creen ustedes que hacemos para fortalecer cuádriceps? Fíjense que me están contradiciendo lo que yo ya les dije. Si el músculo es del fémur, cubre el fémur, ¿dónde se va a insertar?
Si el músculo mueve al fémur, porque vamos corriendo o estamos marchando y levantando las rodillas, ¿dónde se inserta? ¿Cómo se va a insertar en el fémur? Sería la espina ilíaca, doctora. Sería en la pelvis. En la pelvis. ¿Y en qué otra parte? Por lógica. Inferiormente, distalmente, ¿dónde se va a insertar? En la rótula. Pasan unas fibras, pero no se puede insertar porque la rótula es un hueso sesamoideo flotante que lo están fijando los tendones. Cambia de nombre y ya no se llama tendón del cuádriceps, sino que se llama tendón rotuliano, pero es el mismo, que es el tendón conjunto del cuádriceps. Pasa por la rótula y ¿dónde se va a insertar? La cabecita, usando la cabecita. La tibia. En la tibia, tubérculo anterior de la tibia. El tendón conjunto baja, pasa sobre sobre la rótula, ahí se empieza a llamar tendón rotuliano, pero es el del cuádriceps siempre. ¿Cómo van a pensar que esas grandes masas musculares, que yo les decía, esa hipertrofia? ¿Quiénes hipertrofian las masas musculares? Los fisicoculturistas. ¿Quiénes tienen efectivísimos esas masas musculares? Los deportistas. ¿Pero qué deportistas? Los corredores. Remo. Los corredores. Bueno, una parte. ¿Quiénes tienen los ciclistas? Los nadadores y ciclistas. Los futbolistas. Los futbolistas porque patean la bola. ¿Dónde va toda la fuerza? ¿En la punta, en el empeine? No. Es con el cuádriceps, con lo que se patea con más fuerza porque se extiende, hiperextiende el muslo, la pierna desde atrás para dar con más fuerza. Yo siempre se los pregunto porque me dicen mis hijos, mamá, pero si es que esto ya no es generación de estos niños. Le digo, la patada más fuerte, ¿quién la tenía? Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí. No sé cuántas libras de presión, 400 libras, no sé, una cosa, pero increíble. ¿Por qué? Porque es un músculo efectivo. El del físico culturista, no. En esta sección fue que me preguntaron al principio por eso, de que se le lujó su húmero o un brazo o antebrazo a su amigo. No, es la otra sección. ¿Por qué? Porque hacen fisicoculturismo, si no es lo mismo andar disque fisiquín, como dijo la Roxana Valdetti, a ser un atleta con anatomía completa. Estos toman hasta esteroides para hipertrofiar los músculos. Y el esteroide, ¿qué hacen los esteroides? Dan osteopenia. Entonces vienen y hacen un pulso, según ellos, muy fuerte, muy grandote el músculo, pero ineficiente. Entonces, ¿y qué pasa? Se arrancan de aquí de las inserciones o lo que fuere, ¿verdad? Pero no, en el caso de este amigo, de ese su compañero de la otra sección, se fracturó el hueso donde la masa muscular traccionó, el hueso se fue. Debe estar tomando esteroides seguramente. Muy bien, esto ya lo leímos, ¿verdad? Entonces la fosa supracondilia, este es cóndilo lateral, este es cóndilo medial, esta es la fosa intercondilia, porque está entre los dos cóndilos. Supracondilia es esta, pero esto es parte del hueco popliteo. Esta supracondilia es en la cara anterior. Vamos a ver si está aquí. Aquí está. Esta es la supracondilia. Miren. Cóndilo medial, cóndilo lateral, epicóndilo medial. Aquí está, aquí sería la intercondilia y aquí está la supracondilia. Estábamos aquí, que a esta no se le llama condilia, sino que se le llama poplitea y aquí es el hueco popliteo. Y aquí es donde se vienen a insertar los gastrocnemios, o sea, esos músculos que mueven la pierna se insertan aquí en el fémur, o sea, en el muslo, aquí para formar la pata de ganso. Este hueso entonces tiene aquí la línea áspera donde se está insertando el cuádriceps y aquí en el tercio medio
De la diáfisis, el orificio nutricio principal, porque tenemos orificios nutricios aquí en la metáfisis distal y en la metáfisis proximal. Muy bien. Vamos a ver a quién le toca leer. ¿La Parra o Lemus? Doctora. Sí. No ha leído, si quiere leo. Ahí va. Bueno, rapidito, rapidito. Bueno, fémur, esqueleto del músculo. Cuerpo prismático triangular. Perdón, ¿esqueleto de qué? Del muslo. Muslo. Ajá, muslo. Ay, ¿verdad que hay que fijarse? Del muslo. Cuerpo prismático triangular. Cara anterior convexa, lisa. Músculo vasto intermedio. Y articular de la rodilla. Ahí las inserciones de esos músculos. En la cara posterolateral va a ser ancha y va a estar el canal parte media. Y en la cara posteromedial va a estar desprovista de inserciones musculares. Esta es la posterolateral. Esta es la posteromedial. Aquí en la posterolateral viene también discurriendo el músculo vasto lateral, ¿verdad? Y aquí el vasto medial. Entonces, pero no hay inserciones y por eso es que inclusive en la cara anterior no se miran rugosidades, ni crestas, ni nada. Solo se mira lisita la cara del fémur. ¿Por qué? Porque está discurriendo el vasto intermedio, ¿verdad? Forrando el hueso, nada más. Muy bien. Aquí entonces, como esta es vista anterior, tenemos la línea intertrocanteria. ¿Qué músculos se insertarán acá? Maldonado, Gabriela, no, José Pablo Marroquín, ¿qué músculos se insertarán en la, ¿de qué región pues? De la línea intertrocantérica. ¿De la región glútea, no? ¿La línea es anterior o es posterior? ¿Anterior? Sería Entonces. Sería entonces de la región pélvica o del muslo. Correcto, de abdomen, de pélvica. Hasta aquí no se va muslo. Ah, bueno, unas fibritas del muslo tal vez sí. Pero aquí, los del muslo, aquí se van hasta la pelvis. Y aquí se insertan algunos de la pelvis. Muy bien. Trocánter mayor, tenemos que aprendernos aquí en la fosa trocantérica qué músculos se inserta. Cuáles se insertan en el trocánter mayor y cuáles en el trocánter menor. Díganme qué músculo que ya vimos se inserta en el trocánter menor. El Lemus Rivas o López Ocampo, María Cristina. El músculo psoas. Iliosoas o psoas mayor. No solo digan psoas porque se recuerdan que tenemos porciones. ¿Qué quiere decir? Que como aquí se viene a insertar un músculo interno de la cavidad abdominal, si tenemos un absceso pélvico o un absceso abdominal, puede drenar hasta aquí. Entonces, ¿de qué se va a quejar el paciente o la paciente? ¿De dolor en la cadera? Ay, mire, es que me duele aquí en la cara interna de la cadera, pero es un dolor terrible. Y se los digo y siempre lo recuerdo porque yo conocí una señora que ella tenía luxación congénita de cadera. Entonces todo el mundo creía que su dolor de cadera era por eso, y lo que tenía era un gran absceso, hizo una gran sepsis por un absceso abdominal pélvico, y que drenó hasta aquí, para que sepan cómo están, la importancia de conocer las estructuras, drenaje, todo, porque si no, no hacemos buen diagnóstico. Muy bien. Aquí está la cara anterior que les decía, miren, lisita, y aquí discurre el vasto intermedio, por ejemplo, pero no se mira inserciones. Hasta aquí que se forma el tendón conjunto de todas las cabezas y pasa por la rótula hasta la tibia. Aquí están los epicóndilos mediales, laterales, aquí la fosa popliteal posteriormente, que no se mira, pero está dibujadita ahí en oscuro. Y entonces tenemos que dominar que tendones son los que se están insertando aquí en esta región del fémur para fijar la rodilla de los tendones en medios de fijación extrínsecos de la rodilla.
Aquí siempre les pongo esto porque me encanta que se recuerden que esto muy fácilmente hace solución de continuidad, o sea, se fractura porque estos orificios se vuelven verdaderos agujeros, hoyos, que ya no es que esté solo pasando las arterias, los vasos sanguíneos, sino que la falta de calcio hace que se hagan grandes canales, agujeros, y muy fácil se fractura con cualquier caidita y demás. Lee, por favor, rapidísimo, Natalie Madrid. Fémur, bordes. Posterior, línea áspera, labio lateral, vasto lateral, labio medial, vasto medial y un intersticio, músculos abductores y cabeza corta del bíceps femoral, rama lateral, tuberosidad glútea hacia el trocánter mayor, rama media, línea pectínea, se dirige al trocánter menor, rama medial, vasto medial que rodea cara posteromedial inferior, ay, no sé qué sería ahí. ¿Qué letras son? ¿Qué letras? Vasto medial, rodea, ¿qué? Al trocánter, ajá. Al trocánter menor, en línea intertrocanteria. Bueno, como va a tener tiempo, me lo escribe 10 veces, intertrocanteria. E inferiormente, líneas supracondilias laterales y medial que limitan la cara apoptítea. Muy bien, entonces aquí, fíjense en estos músculos aductores. Si los músculos estos aductores están cortos o contracturados, en el nenito, en el bebito, en el recién nacido y demás meses, esto puede darnos una lujación de caderas y estos músculos aductores y cabeza corta del bíceps femoral. Bíceps, 2 cabezas, es aquí en la cara posterior. Por eso tenemos, cuando les dije bíceps, ¿cuál es el otro bíceps que ya vimos? El braquial. El braquial. Por eso no les acepto que me digan a mitad las respuestas. Si es bíceps, tienen que, pero ¿cómo es en el brazo? No, tienen que decir bíceps braquial o bíceps femoral, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué? Porque estos musculitos, como son aductores, recuerden, digamos, en los casos por algún deporte o de violación, desgarran a veces estos músculos, sobre todo en niñas que no están bien nutridas y etcétera. Por eso es que tenemos nosotros que saber también un poco de medicina forense y tenemos que dominar esto, ¿verdad? Tenemos que conocer bien los músculos. Muy bien. La línea pectínea, ¿dónde dijimos que la línea pectínea, ¿de dónde, qué músculos se insertan ahí? Línea pectínea. El vasto medial. Pero ¿será? Aductor mayor. Aductor mayor, pero también pectíneos, ¿verdad? Veámoslo, por favor. Por eso es que se pueden lesionar muy fácilmente. Muy bien, y luego las supracondilias, lateral y medial, limitan el hueco o la cara poplitea. Entonces, los dos, estas las supracondilias, ya sabemos que músculos que vienen de la pierna son los que se van a insertar aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí, esto es muy interesante, muy importante. Esta es una parte de las superficies que ustedes tienen que hacer en el modelo. Y es que tiene que tener el fémur colocado de frente, digamos, pero con su superficie articular, los dos cóndilos, este es el lateral, este es el medial, unidos en la línea media, donde se insertan en 2 tubérculos los ligamentos cruzados anterior y posterior. El anterior es de medial a lateral anterior y el posterior es de lateral a medial. Miren, estos son. Luego tenemos descansando, estos cóndilos pivotean, porque por eso es que hacemos, nosotros flexionamos la rodilla y todo así como estamos ahorita sentados. Está
la rodilla descansando sobre los platillos tibiales que están recubiertos por cartílago hialino tipo ¿qué? Me averiguan que son los meniscos, el menisco interno o medial y el menisco lateral. ¿Por qué es lateral? Aquí está el peroneo. Y aquí está un ligamento tibio-peroneo. Miren, aquí hay una superficie articular también de tibio-peroneo. Muy bien. El rótula lo lee rapidísimo. ¿A quién le toca? Maldonado, rótula. Sí. Sesamoideo, desarrollo en el tendón del cuádriceps femoral, cara anterior perforada por agujeros vasculares, surcos verticales por el paso de fascículos anteriores del tendón del cuádriceps, cara posterior, superior articular, carillas para arteria femoral. Base, vértice posterior, fija tendón del cuádriceps y cápsula de la articulación. Vértice, inferiormente se inserta tendón rotuliano. Bordes convexos fijan el vasto lateral y el medial y el retináculo rotuliano. Correcto. ¿Se recuerdan que les dije? Aquí tenemos que poner mucha atención, porque aquí son lesiones muy frecuentes entre deportistas y etcétera. Entonces, tenemos que, este hueso sesamoideo, que es el más grande del cuerpo, está fijado por el tendón del cuádriceps femoral. Entonces, aquí pasa una insercioncita de ese tendón, discurren aquí las fibras, y hay impresiones de ese tendón aquí, y a partir de aquí se denomina rotuliano. Sin embargo, es la misma inserción que viene desde el cuádriceps, que se va a insertar, ¿dónde dijimos ya? ¿Dónde se va a cara posterior. La tuberosidad de la tibia, ¿no? En el tubérculo anterior de la tibia, correcto. Entonces pasa frente a la rótula y llega hasta el tubérculo anterior. Aquí cambia de nombre. Aquí le ponen rotuliano, pero la rótula es un huesecito sesamoideo que no sé para qué le cambiaron nombre, porque entonces perdemos la dimensión de que no podemos forzar el cuádriceps con las personas que tienen lesionada la rótula o tienen un ósculo de Schlatter, que es arrancamiento de este tendón rotuliano, que debería llamarse tendón del cuádriceps, porque el músculo que se forzó fue el cuádriceps, y por eso se arrancó del tubérculo anterior. Muy bien, pero acá, entonces aquí esta es esta inserción que hace una como gradita, cuando uno tiene el huesito en la mano lo comprende muy bien. Un poquito posterior, aquí tiene un como de canto, y hay un borde posterior superior. Aquí se inserta la cápsula, es esto, ¿eh? Fija el tendón del cuádriceps y la cápsula de la articulación. La cápsula es aquí superiormente. Entonces, si tenemos una lesión de rodilla, resulta que casi siempre a los que les toca exponer rodilla me dicen cuántas cápsulas articulares y todo tenemos, por favor. La cara posterior va a tener una superficie articular para los cóndilos y es esto también cubierto por cartílago. ¿Vieron? Esta es la cara posterior y esta es la cara anterior. Por eso aquí está discurriendo el tendón del cuádriceps y después se llama rotuliano. Tibia, ¿quién le toca leerlo? Vamos a ver, Palma Najarro o Ana Paulina Morales. Si quiere leo yo, doctora. Caras medial, lisa y plana, parte superior, músculo sartorio, gracil y semitendinoso, cara lateral, depresión longitudinal, músculo tibial anterior, cara posterior, superior a la cresta rugosa y oblicua, de línea del sóleo. Sóleo, ¿verdad? ¿Por qué no se acostumbran a ver dónde está el acento? También se inserta el músculo popliteo, labio superior, y músculo tibial, labio posterior, y flexor largo de los dedos, labio inferior. Muy bien, flexor largo de los dedos aquí, en este borde inferior. Muy bien. Entonces la tibia es el hueso fuerte de la pierna. El peroné inclusive se usa a veces para injertos óseos. ¿Estabiliza la pierna? Sí, aquí tenemos la membrana interósea. Aquí están los dos bordes, el borde lateral de la tibia, el borde medial del peroné para la inserción de la membrana interósea. Luego aquí discurren músculos tibiales. Bueno, entonces aquí tenemos el sartorio, ¿se recuerdan que se los dije? El sartorio va a ser aquí en el tubérculo medial.
tenemos un tubérculo anterior, tenemos un tubérculo medial y un tubérculo lateral. El de Sartorio, de Gerdi, va a ser medial. Crucen su tobillo, pongan un tobillo sobre su rodilla, por favor. Crucen la pierna completamente. Y todos ponen el tobillo sobre su rodilla. Ese movimiento que estamos haciendo como una abducción del muslo, lo hace el sartorio. El sartorio se inserta en la pelvis lateralmente, en la cresta, y se va hacia el tubérculo medial de la tibia. Esta posición en la que están ahora acerca la cabeza del fémur a la cavidad glenoidea. Cuando hay sublujación, esa es una posición terapéutica. Es decir, colocar en abducción el muslo. Muy bien. Después la cresta rugosa, la línea del sóleo es posterior. El músculo en la cara posterior discurren el sóleo de los gastrocnemios y tenemos que ver los músculos que forman el tendón de Aquiles. Eso me lo buscan bien los que les tocó tobillo. Luego se insertan también el músculo popliteo, pero ya sabemos que es tercio proximal, labio superior y músculo tibial posterior y flexor largo de los dedos. ¿Qué quiero recordar aquí? Flexor largo de los dedos es el que los contrae, los flexiona hacia la cara plantar. Si este músculo, este tendón, se lastima precisamente porque golpean a los niños que con vara, no sé, aquí en la pierna, si lesionan este músculo flexor largo de los dedos, los deditos van a quedar engarrotados, así como engatillados se llaman. Entonces va a doler, va a tener como las señoras que usan esos grandes taconotes altos, como está hiperextendido los gastrocnemios. ¿Han visto cómo se nota la pierna cuando van en tacones demasiado altos? Pues entonces también hiperextiende el flexor largo de los dedos. Y estas señoras, al cabo del tiempo, van a tener los dedos de los pies engatillados por esto. Tibia, lo lee rapidísimo. ¿Quién? Arturo Monsanto. Tibia, bordes, anterior cresta de la tibia, interóseo, se inserta membrana interósea y medial. Acá estaría. El borde, la cresta anterior, es casi desnuda. Por eso antes, los futbolistas hasta 3 meses tardaban en curar una de estas lesiones que con los tacos de metal les arrancaban el pedazo de piel, les facilitaban, bueno, tremendo, y no hay músculo que lo cubra. Solo tejido celular subcutáneo y demás. Ahora usa todo el mundo espinilleras para poder cubrir estas regiones que son muy lábiles, muy susceptibles. En el interóseo, aquí en este borde interóseo se inserta la membrana interósea y el borde medial, que sería este. Aquí en este borde medial, los músculos, hay unos tibial y también aquí están forraditos por gastrocnemios. Muy bien, ¿a quién le toca leer? Montoya, Hidalgo, Tania. Tania no está en el aula, entonces sigue Adriana Morales, Lorenzo. Sí, Ana Paula. ¿Puedo leer ya? Sí, ¿quién? Quiero ver quién es. Adriana. Adriana Morales. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, tibia, extremo superior, caras articulares, cavidad glenoideas, separadas anteriormente por tuberosidad de la tibia, área intercondilia y tubérculos intercondilios. Fíjense bien, esto como parte de la articulación ustedes me lo tienen que hacer. Estos dos tubérculos, estas dos tuberosidades, esos tubérculos intercondilios, ¿qué los forma? ¿Qué los forma? María Emilia Pérez. No sé, doctora. Pineda Jovel. Tampoco sé, doctora.
Pineda Revolorio. Podría ser las caras articulares, las carillas medial y lateral. No, no, porque las carillas no tienen por qué tener esos grandes tubérculos. ¿Qué forma un tubérculo en el cuerpo? La inserción de músculos. Ajá. Correcto, una inserción. Entonces, ¿qué se inserta ahí? Los ligamentos transversos. La otra persona que habló que no es marroquín, ¿quién es? Hernández Murillo. ¿Qué dijo Hernández? Los ligamentos cruzados. Exacto. Los cruzados son los que se insertan aquí y por eso se levantan en medio de los dos platillos tibiales. Aquí no se ven esas tuberosidades, esos tubérculos porque se miran los ligamentos. Pero cada vez que nosotros movemos la rodilla, estos ligamentos están sufriendo un jalón y ese jalón se marca en el hueso. Muy bien. Entonces aquí cubierto estos dos platillos tibiales, este es el medial y este es el lateral, van a estar cubiertos por esta capa de cartílago que se denominan ¿cómo? ¿Cómo se denomina este cartílago? Carillas. No. ¿Cómo se denominará este cartílago aquí en las carillas, en las facetas o carillas tibiales? Sería menisco. Los meniscos, correcto. Entonces, el menisco lateral es más grande porque el cóndilo, este es el medial. El cóndilo medial es más grande. Entonces, la superficie articular de protección con cartílago tiene que ser mayor. Este tiene forma de C, dicen los anatomistas, y el lateral forma de O. Y es un poco más pequeño. Aquí nosotros podemos ver ligamentos justamente de la articulación. Es que esta cosa me estorba. Aquí está, ligamento colateral tibial. Estos ligamentos colaterales tibiales son los que se rompen cuando la articulación está sujeta a demasiado peso o a demasiada obesidad. Y el ejercicio, ¿verdad? La falta de ejercicio lesiona estos ligamentos. Muy bien. Entonces, esta es la cavidad. Aquí no hay rodete glenoideo, pero aquí esto es lo que va a estar cargando los cóndilos femorales. Tienen que averiguarme cuántas cápsulas articulares tenemos aquí en la rodilla. Vamos a ver, tibia, López, María Cristina. ¿Ya leyó? ¿No está María Cristina en el aula? Doctora, yo podría leer, soy Samira. Permítame un segundito, Samira. Es que no sé por qué no está María Cristina en el aula. Escribiendo el chat, doctora. Dice que no puede prender su micrófono. Muy bien, permítame un segundito que no sé por qué razón donde está la tabla no responde el Excel de las tareas ahorita. Entonces no puedo hacer anotaciones que siempre voy haciendo. Bueno, sigamos por favor, leemos. ¿Quién va a leer? Samira, usted quiere leer, ¿verdad? Sí. Tibia extremo inferior, cara anterior, relieve casi transversal para la cápsula de articulación del tobillo. Cara posterior, depresión del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Cara lateral, escotadura peroneal. Cara medial, maleolo medial. Y cara inferior, superficie articular cuadrilátera, cresta roma, AP para la... ¿Antero qué? Posterior. Para la garganta de la tróclea astragalina. Astragalina. Porque es el astrágalo, astragalina. Esto es antero-posterior, es esto.
Esta es la garganta para esto. Este es el astrágalo, esta es la curvita, y esto es lo que va a ser la tróclea astragalina. Y sellado por ligamentos laterales para formar lo que le denominan aquí lo tenía en la cabeza, permítame. Taja anatómica le llaman. Muy bien. Esto sí quiero que lo miren. La tibia, aquí en la parte anterior es toda la cápsula de articulación del tobillo, que no es solo ahí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Acá. En el borde antero inferior. En la cara posterior está la depresión del flexor largo, flexor del dedo gordo. Quiere decir que si aquí a nivel de esta articulación hay alguna lesión, el primer artejo se llama el dedo gordo, no se llama dedo gordo, se llama primer artejo. Entonces este puede quedar o flexionado o hiperextendido. Entonces puede haber una lesión. Mientras que en la cara lateral, aquí no se mira, pero en esta sí. Aquí está la cara lateral, miren, en la escotadura peroneal, y en la cara medial está el maleolo tibial, que es la apófisis de la tibia, que forma el maleolo tibial o medial, ¿verdad? El lateral es peroneo. Dígame, Samayo Artiga, ¿qué región del tobillo es la que más va a sufrir a la hora de un esguince? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Ya me escucho, doctora? Ya. Generalmente creo yo que es el lateral, porque va por lo del balance de fuerzas que había mencionado, hacia el maleolo lateral. Correcto. Miren, por eso les dije que en primer año tenían que haber visto eso de los balances de fuerzas, porque la cadera es peor en las mujeres, ¿verdad? Y peor que usamos tacones. Ancho arriba, cabeza fémur. Rodilla se cierra y entonces el tobillo, para equilibrar la posición anatómica con el eje del cuerpo, tenemos que separar un poco los pies. Entonces, al separar los pies, automático la carga queda sobre el lado lateral, sobre el peroneo. Entonces, es el maleolo externo, que es el que más frecuentemente se luja. Entonces, las lujaciones de tobillo casi siempre son peroneo astragalino, los ligamentos que se van, o peroneo calcáneo, ¿verdad? Muy bien. Lee rapidísimo. Dios mío, mire que esto se bloqueó, o sea, ¿qué le pasó a mi pobre archivo? Bueno. Entonces, ¿Quiere poder, doctora? Lea, por favor. Sí, ok. Entonces, pie, tarso. 7 huesos cortos en 2 filas, anterior y posterior. Posterior, astrágalo y talus. Anterior, cuboides, navicular y cuneiformes. Metatarso y falanges. Primera línea es la posterior. Este es el astrágalo y este es el calcáneo. El astrágalo se articula con la segunda línea, o sea, la anterior, el astrágalo con el navicular y el calcáneo con el cuboides. El navicular con las 3 cuñas, aquí está la línea de articulación. Mientras que los metatarsianos, la cuña medial, el primer metatarsiano. El segundo metatarsiano, la cuña medial y la cuña lateral, el tercero. El cuboide serían cuarto y quinto metatarsiano. El metatarsiano tiene esta apófisis, que es para un ligamento plantar que va hacia el calcáneo y nos fija la región plantar. Muy bien. Cara plantar, la lee, ¿quién? Pineda Rebolores. Si quiere yo. Yo por mí. Bueno, todos quieren. Lean, por favor. Cara plantar. Posterior, astrágalo, talus y calcáneo. Anterior, cuboides, navicular, cuneiformes y metatarso, falanges. Muy bien.
El calcáneo, miren esto. Procesos, dice, estas apófisis, que es para los músculos plantares, ligamentos plantares, tendones plantares, y esta tuberosidad del calcáneo, a veces el plantar lo tracciona tanto, porque tenemos calcáneo valgo, o sea, pie plano, jala tanto, tracciona tanto, que aquí se hace un espolón. Yo no sé si ustedes, alguno tiene algún familiar que dice, tengo espolón calcáneo. Es dolorosísimo porque imagínense un piquito óseo aquí en la planta del pie. Bien, entonces este plantar se viene hacia acá, hace una banda para acá. Ustedes lo van a revisar para pasado mañana, por favor, los que les toca pie y tobillo. Entonces, aquí. Y lo otro viene, ¿y qué cara, aquí en la cara plantar, qué particularidad tenemos, Astrid Pinzón? Algo muy particular. Tal vez es el grupo proximal del hueso del tarso. No. ¿Qué dice Jorge Rivas? La tuberosidad del quinto metatarsiano, tal vez. Esta apófisis que yo ya la había mencionado, algo que no he mencionado. La apófisis posterior del astrágalo. No. Es que eso no está en la cara plantar. Esa estaría en la cara dorsal. Esa es la apófisis plantar del astrágalo. La tuberosidad calcarina. ¿De dónde? ¿De qué hueso? El hueso calcáneo. No. Otra, no es un detallito que ahí está gritándonos. ¿Alguien ¿La más? tuberosidad del hueso navicular? No. Los huesos sesamoideos. Correcto, los sesamoideos. Porque aquí viene el gran, este tendón plantar y se llega a insertar aquí. Y cuando se lesiona este tendón plantar, tracciona, se aplana, digamos, hace calcáneo valgo, se cae el arco longitudinal y este sufre, y entonces nos hace un halus valgus, o sea, juanete. Porque aquí hay inserción de un tendón en estos sesamoideos. Algo más. Primero con medial, segundo con, no, primero sí con medial, este es con la, segundo metatarsiano con la cuña medial y la lateral con el tercero. Muy bien. Anatómicamente esto debe ser siempre así. Miren, aquí está la inserción de ese tendón que les decía, plantar aquí, en esas tuberosidades, esas apófisis del calcáneo, y llega acá. Hay una banda lateral para esta apófisis del quinto metatarsiano, pero aquí no llega a vernos hasta el dedo, que es para ver el halus valgus. Es el juanete, ¿verdad? Pero sí es muy importante esto. El tendón de Aquiles, ¿qué músculos le forman? Este es si esto será tibia o peroné. A mí me parece que es peroné, es un dibujo algo dificilito, pero aquí estaría peroneo, calcarino o astragalino. Miren que son los que se rompen. Leo rapidísimo el astrágalo. ¿Quién? Rivas Aguirre. Si quiere bueno, yo, doctor Solórzano. Muy bien, gracias. Huesos del tarso, astrágalo y calcáneo. Astrágalo, hueso plano, 6 caras, particularse con tibia y peroné, calcáneo y escafoides navicular. ¿Cómo se denomina? ¿Qué forma esto? La garganta. La garganta. ¿Con qué hueso?
¿Con qué hueso se articula para que se forme esa garganta hermosísima? Si no, no podríamos flexionar o hacer puntillas, las que practican ballet y todo eso. ¿Con cuál es que está articulando aquí? ¿Alguien del aula? Nadie. Se recuerda que la superficie es la tibia. Este se articula con la tibia. Es el calcáneo. Miren, este es un pie aparentemente sano con un arco longitudinal sano, levantadito. Si el calcáneo se vuelve valgo, o sea que se cae, nos da pie plano, o puede ser que haya pie plano por algún defecto anatómico en esto, ya sea sesamoideo, sea aquí, lo que fuere. Si hay arco longitudinal plano, el arco anterior también se va a caer, y eso nos da halus valgus. ¿Ya entendieron con qué se articula la superficie que ustedes me dijeron? Asumo que no están en el aula. Doctora, sí. Sí, doctora. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a ver. López Ocampo, María Cristina, ¿ingresó? Sí, doctora, perdón. ¿Qué mira, qué observa en esa diapositiva? El estralo. ¿Qué observa? Como que solo fuera una pieza. ¿Se ve una fractura del hueso astral o no? ¿De qué hueso? Astrágalo. Del astrágalo, José Pablo. Usted también escríbalo 10 veces. El astrágalo aquí tiene la gran, miren. Aquí está. La solución de continuidad. No está continuo el hueso. Esto es lo que les pasa a los futbolistas cuando les hacen la plancha. Ellos llevan inercia para adelante y viene el otro y le pone el pie aquí, hace la palanca y le fractura aquí. ¿Fácil o no? Por supuesto que estas son las lesiones menores, ¿verdad? Se producen unas lesiones espantosas por la fuerza con la que están jugando. ¿Qué hueso es este, la Parra? Ese sería el cuboides, ¿no? ¿Qué dice Hernández? Marco. Yo creo que sería el navicular. Es el navicular porque esta es línea medial. Además la forma. El cuboides es cuadrado, ¿verdad? Como un cubo. Este es navicular. ¿Por qué se los hago ver? Porque se recuerdan que cuando nosotros tenemos lesión aquí en el empeine, hay una arteria que se llama interósea y que está circulando. Aquí en lo más alto tomamos el pulso. Siempre es en la articulación del navicular. Que aquí a veces nos acercamos aquí a las primeras cuñas. Lo tenemos que tener presente. Rapidísimo leemos calcáneo. ¿Quién, Dios mío? Madeline Barrios. O alguien que no haya leído. Cristina López no ha leído. Muy bien. Entonces, calcáneo, parte del tarso, huesos cortos, asimétrico de la forma cúbica irregular, 6 caras, superior, inferior, lateral y anterior y posterior. 2 son más o menos articulares y constituye el talón del pie. Correcto. Aquí es donde estaría el espolón. Miren. Que se crece precisamente por la inserción del tendón plantar, del músculo plantar. Acá. Muy bien. Escafoides, navicular. Entonces estaría navicular o escafoides aquí. El cuboides y las 3 cuñas. Las 3 cuñas, el cuboides es el lateral, el escafoides es el medial, para que no lo olviden. Aquí está la forma, miren, escafoides.
¿verdad? Lee rapidísimo Montoya Hidalgo, metatarso. O alguien que no haya leído. Yo puedo leer, vela. Por favor. Metatarso. 5 metatarsianos. Primer metatarsiano, voluminoso y más corto. Su base presenta superficie articular semilunar cóncava y de eje mayor vertical, así como 2 eminencias, una medial. Tubérculo medial se sitúa en el borde posterior medial de este hueso y otra lateral. La eminencia lateral, tuberosidad del primer metatarsiano, es más saliente que la anterior. El primer metatarsiano tiene huesos sesamoideos. Segundo metatarsiano presenta una carilla articular pegada a la superficie articular, se prolonga por atrás entre los cuneiformes interno y externo. Tercer metatarsiano, este se articula con la cuña número 3. Cuarto metatarsiano se articula con el cuboides y quinto metatarsiano presenta una pequeña protuberancia llamada apófisis estiloides. Es lo que les había mencionado varias veces, que es esta, ¿verdad? En esta, por favor, ¿se recuerdan que les dije? Si se cae el arco longitudinal, se cae el arco transversal, que es el, así, yo no sé si ustedes se pueden ahorita tocar su pie, pero aquí, entre el metatarso y los dedos, tiene que estar un poquito levantado. Cuando sacan su pie de donde tienen el calcetín o la calceta, y si está calientito, lo ponen en el suelo y van a ver que tiene que quedar un espacio, que tiene que estar levantado ese arco anterior. Y el arco longitudinal también. Ese ejercicio lo hacía yo con los alumnos en el aula para ver si tienen pie plano o no, porque el sudor marca el piso. Y eso es lo que necesitamos, que esté bien sudadito el pie para que deje la huella. Entonces, cuando se forza el pie, o hay pie cabo, por ejemplo, puede ser que en un fenómeno de esto suceda, que las falanges se lateralizan, mientras que los metatarsianos van mesializados, ¿verdad? Digamos, con los de balletista lo que sucede es que este se mesializa y hace el halus valgus, o sea, Juanete. Aquí están los temas de exposición. Con la variante, por favor, siguiente. El grupo 5 va a exponer plexo lumbo, sacro, coccigio, vasos y todos los vasos. Venoso, arterial y linfático. ¿Por qué? Porque es importantísimo que sepamos el recorrido del nervio ciático, de la vena safena, porque les va a tocar hacer safenectomías probablemente, y las arterias. Y el drenaje linfático muy importante, porque a veces con radiación por colon o algo así, si hay errores o hay cirugías mal dirigidas, pueden tener elefantiasis los pacientes y por falta de drenaje linfoideo. Entonces es importante que les toca plexo, lumbro, sacro, coccigio y descripción de pie, patologías, perdón, de pie, grupo 5. Grupo 1, que viene músculos de la pelvis, articulación de cadera, medios de fijación y superficies articulares. Entonces les toca cadera y muslo, músculos del muslo, bueno, y muslo en parte, y músculos del muslo, el grupo 2, ahí vienen todos, ¿verdad? Sartorio, todos, ¿cómo se llama esto? Dios mío, el cuádriceps, todo esto, y al grupo 2 le toca rodilla, porque hay que fortalecer cuádriceps para manejar bien la rodilla. Luego el grupo 3 les toca articulación de rodilla de nuevo y los músculos de la pierna, los gastrocnemios y todos los que ya vimos, ¿verdad? Con articulación de tobillo y músculos de pie, por favor, a estos les tocaría también tendón de Aquiles, que son músculos de pierna, pero está incidiendo mucho en la articulación de la rodilla, ya sabemos por qué, ¿verdad? Y ahí estamos, y les tocan patologías de tobillo, ya los esguinces y esas cositas. ¿Ya le dieron print screen a esto? Ya, doctora. Ya, doctora. Perfecto. Entonces les quedaría la semana entrante, solo probablemente les pediría cuadro de músculos y voy a considerar si hacen el tobillo para que no se les olviden sus ligamentos y eso de trabajo para la semana entrante y ya no hay clases para que ustedes puedan estudiar.
Está bien, doctora, gracias. Ah, bueno, pero perdón, ¿qué decidieron? Decidieron al final ustedes, que son la única sección que me faltaba de decisión. ¿O sí ya me habían respondido? ¿Se pusieron de acuerdo o no? Con una sección que no se ponga de acuerdo, todos tendríamos que trabajar la semana entrante. Yo creo que sí, doctora. Muy bien. Doctora. Perfecto. Entonces, así estamos. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Salimos. Abrimos cámara. Fíjense que